Llegó el momento de hablaros de cuáles son mis accesorios favoritos para mi nuevo iPad Pro con chip M4. Y bien, si tengo que empezar por el primero de los accesorios, voy a hacerlo sin lugar a dudas por el Logitech Combo Touch. Un accesorio que es imprescindible porque te permite utilizar tu iPad también con un teclado y a la vez con una funda. Y eso es una de las características que me flipa de este Combo Touch de Logitech. Y es que si solamente lo quieres utilizar con funda, pues vas a tener la carcasa que va en la parte trasera y automáticamente tu iPad va a quedar perfectamente protegido para poder utilizarlo en un formato solamente con funda. Y además es bastante liviano. Pero que dices, oye, yo lo quiero utilizar también, que de ahí la característica principal de este accesorio, como teclado para mi iPad. Pues bien, a través de un conector imantado se imanta esta parte a la funda y automáticamente tienes ya disponible un teclado súper perfecto para tu iPad. Un teclado que, por cierto, tiene teclas retroiluminadas, lo cual es muy agradable para cuando tienes bajas condiciones lumínicas poder posicionar de una forma muy cómoda los dedos sin llegar a despistarte, es decir, básicamente ves dónde está cada una de las teclas, y además tiene también una línea completa de teclas de función, lo cual hace que sea francamente muy interesante para poder utilizar de una manera muy práctica, diría yo, el teclado de tu iPad, poder subir el volumen, poder subir la retroiluminación de las teclas, poder poner el modo avión, poder activar el dictado, poder poner los emojis, no sé, un montón de funciones que vas a tener acceso gracias a la línea de funciones y que te hacen tener un plus de proactividad directamente con el teclado para tu iPad. Y por cierto, dos apuntes importantes en el diseño que tiene este accesorio, y es que por un lado tenemos una pestaña trasera que te permite poner de una forma muy cómoda tu iPad para poder utilizarlo en una mesa, en un sofá o en cualquier tipo de superficie y que se quede a los efectos como si fuera un portátil. Pero por cierto, es agradable también porque esto está en la parte de funda, es decir, si yo quito el teclado me sigue sirviendo con la funda y de tal forma que podría, imagínate, poner un vídeo de YouTube y automáticamente ver ese vídeo con mi iPad en la mesa sin necesidad de poner nada que lo soporte, porque automáticamente se aguantaría con esta pletina, lo cual, como digo, me parece que es muy, pero que muy cómodo. Y ese otro aspecto que te quería mencionar es que, wow, es muy agradable porque ajusta perfectamente para poder utilizar el Apple Pencil, porque sí, el Apple Pencil es también, sin lugar a dudas, un accesorio imprescindible. Ya os hice un vídeo dedicado exclusivamente a hablaros del Apple Pencil Pro, que es el Apple Pencil que yo estoy utilizando en este exacto momento. Por eso os invito, porque lo vais a tener junto con todos los productos que vais a ir viendo en este vídeo, en la descripción del vídeo, y así, por tanto, oye, si queréis ver cómo yo utilizo mi iPad Pro con mi Apple Pencil Pro y todo lo que tiene el Apple Pencil Pro, pues lo tenéis en ese vídeo. Y bien, este que te voy a enseñar es el segundo accesorio imprescindible para todo aquel que tenga un iPad con puerto USB-C. Sí, esto es una Dock Station, en concreto esta es de la marca Ugreen, me la enviaron para probarla y francamente me gusta mucho porque tiene algo imprescindible para mí, y es que no solo tiene un diseño también, pues oye, muy bonito, porque ya sabéis que para mí esto es importante, sino que es funcional y tiene muchos puertos, concretamente tiene 10 puertos en total. Bien, ¿cómo se distribuyen esos 10 puertos y por qué es importante? Primero e imprescindible, ya que soy creador de contenido, me resulta absolutamente necesario tener un Dock Station que tenga capacidad de leer tarjetas SD e incluso micro SD. Es muy cómodo, imagínate poder sacar en este momento este clip que estoy grabando con mi tarjeta de memoria de la cámara Sony, sacarlo directamente al iPad para poder editarlo en Final Cut sin tener que pasar ni por discos duros ni por transferencias de terceros. Es muy cómodo y eso lo puedes conseguir gracias a este tipo de hub. Bien, luego tenemos dos puertos que son USB tipo C. Uno que nos va a permitir poder cargar nuestro portátil o nuestro Mac o nuestro iPad, como es en el caso, mientras lo estamos utilizando, y otro que nos va a permitir tener tasas de transferencia de datos de hasta 5 GB por segundo, lo cual hace que, por lo que te explicaba, sacar contenido a un disco duro, sacar contenido a una tarjeta, sacar contenido a cualquier tipo de transferencia, se convierte en algo muy rápido gracias a tener un buen puerto de USB-C como tiene este iPad Pro, y sobre todo gracias a tener también un buen hub que permita esas transferencias de datos.
Por cierto, la carga que aguanta es de hasta 85 vatios de potencia, por tanto os vale perfectamente incluso no solo para el iPad, sino por si tenéis un MacBook. En cuanto a los puertos USB tipo A, que son los que principalmente utilizamos mucho con los discos duros de toda la vida, tenemos un total de 3. Uno que es de 3.0 y dos que son de 2.0, más que suficientes para poder manejar contenido, y siempre tienes ese que es 3.0 por si necesitas transferir grandes cantidades de datos, por ejemplo, de un disco duro sólido a tu iPad, lo puedes hacer perfectamente a una buena velocidad gracias a ser USB 3.0. Y bien, luego ya tenemos dos puertos que son HDMI y también tenemos el famoso puerto de Internet, el de Ethernet. Y algo interesante, como puedes ver en el propio hub, es que es capaz de transferir datos a 30 Hz y, ojo, a una resolución de 8K. Es decir, si tienes un monitor que trabaja en 8K y un producto que emita una señal en 8K, inclusive te podría valer para sacarle el máximo partido. Y vale, dime la verdad, ¿crees que existe algún cargador más cookie, bonito e interesante que este que tengo aquí? De verdad que no es solamente muy compacto, como podéis estar viendo, lo cual es genial, por ejemplo, para poder llevártelo de viaje, ya que al final el iPad ya ocupa bastante de por sí, sino que también es súper funcional, porque mira, te voy a contar una cosa, este cargador que es de Ugreen, el Nexo D, tiene un total de 3 puertos de carga, uno que es puerto USB tipo A, como podéis estar viendo ahí, y dos que son puertos USB tipo C, y tiene la capacidad de cargar hasta un máximo de 65 vatios de potencia, lo cual hace que es súper cómodo como un cargador único para llevar de viaje. Es verdad que podrías llevarte quizás el del Mac y tener más potencia, pero aquí tendrías 3 cabezales para cargar 3 productos en simultáneo. Y con esos 65 vatios puedes cargar perfectamente un portátil, el iPad, el Apple Watch, el iPhone, aquello que necesites, porque son bastantes vatios. Y luego, por qué no decirlo, a nivel de diseño es una verdadera pasada. Es como un mini robot que si le quitas las piernecitas, automáticamente lo podrías enchufar por ahí a la corriente. Y cuando está conectado, digamos que se le dibuja en una especie de pantallita la carita a este robot. ¿Y sabes esa sensación de tener los cables siempre desordenados? Pues mira qué fácil lo tengo yo ahora con este cable que me han enviado mis amigos de Mactame. Mactame es una empresa que se dedica a hacer directamente cables que se imantan entre sí y que por tanto es súper cómodo de utilizar a la hora de guardarlo, porque directamente se va imantando sobre sí mismo y automáticamente vas a tener siempre tu cable perfectamente recogido para poder echarlo a la mochila sin necesidad de ponerle una goma, un lazo o cualquier otro tipo de sistema para anclar el cable y que no vaya todo por ahí desperdigado, y sobre todo que no se pince entre sí el propio cable. Me parece que es un cable muy interesante. En este caso yo he elegido el modelo de USB-C a USB-C, pero tienen todas las versiones, Lightning y todos los demás. Y luego algo muy guay que viene con este producto y que yo, oye, pues me ha hecho un poco de gracia, es este pequeño accesorio de por aquí. Puede parecer un accesorio normal, pero lo que te permite es convertir tu iPad automáticamente en un iPad que se carga por MagSafe, como si se tratase bien o del iPhone o bien de un MacBook. Y es que esto automáticamente lo conectas al puerto USB-C de tu iPad y queda directamente dentro para que puedas utilizarlo mediante el MagSafe y cargar tu iPad como si lo estuvieses cargando directamente con MagSafe. Es algo que te viene incluido con este cable y que, como digo, me parece que es muy curioso y sobre todo muy funcional y, oye, ¿por qué no decirlo? Muy práctico para tener el cable siempre muy ordenado. Y bien, algo que me preguntaba es, oye, ¿merece la pena tener protector de pantalla en el iPad? Pues bien, le he dado una oportunidad a utilizarlo con un protector de pantalla que cumpla una función básica para mí, y es proteger el iPad. He estado utilizando este que estás viendo en pantalla, que es de Benks. Bien, se trata de un protector que cumple con varias funciones, que es, uno, obviamente protege, o eso espero. Dos, e imprescindible, es sencillo de instalar. Esto es súper importante porque si no, al final se convierte en un engrollo si no es fácil de instalar. Y luego, tres, que sea también muy cómodo de utilizar
cuando hablamos de usar el iPad de forma táctil. Y es que un protector tiene que permitirte no solo proteger el iPad, sino también cumplir con esa función de garantizar que tengas una buena experiencia a la hora de hablar del tacto en el iPad, que no te cambie esa buena experiencia que tienes con las pantallas originales de Apple. Pues bien, este producto, este protector que me enviaron mis amigos de Benks, por ahora está cumpliendo todas estas funciones. Digo por ahora porque obviamente no se me ha caído el iPad y no lo he tenido que poner a prueba, y espero no ponerlo a prueba, pero es un buen producto que cumple con esas características. Y oye, si quieres proteger bien tu iPad, puedes poner este protector porque lo vas a poder instalar de forma fácil y tu iPad va a quedar protegido. Y al igual que pasa con el iPhone, las fundas para el iPad también son importantes. Y es que mira, yo al final me he dado cuenta de que lo que me suele valer cuando estoy por casa muchas veces no me vale para cuando me voy de viaje. Y te explico. Muchas veces me voy a llevar el iPad a algún lugar y sé que no lo voy a utilizar bajo ningún concepto con el teclado, porque me lo voy a llevar para tomar apuntes o para cualquier tipo de circunstancia en la que digo, el teclado no lo voy a usar para nada, pero no quiero que vaya dentro de la mochila con la pantalla desprotegida o el protector de pantalla se termine rayando. Entonces necesito una funda. Pues bien, esa funda que yo he estado utilizando es esta de color blanco que estás viendo, que es de Benks. Es súper sencillo, súper minimalista y no tiene ningún tipo de súper tecnología. Tan sencillo como una funda que va imantada a la parte trasera de tu iPad, que se cierra envolviendo, y esto es importante, el propio Apple Pencil. Me gusta porque así no queda a la intemperie el Apple Pencil y es más complicado que se caiga al suelo. Y luego también tiene una función que es interesante, y es que puedes nuevamente utilizar el conjunto de imanes que lleva en la parte de detrás para poder crear una especie de mini trípode y que la funda de tu iPad te permita poner el iPad en una mesa y que se quede totalmente elevado sin necesidad de utilizar un trípode. Y vale, algo que también he estado haciendo de vez en cuando con mi iPad es utilizarlo como si fuera una especie de ordenador conectado a mi Studio Display. Y para poder conectarlo a mi Studio Display no solamente necesitas un cable, sino que también lo he estado utilizando con mi teclado y mi ratón. En ambos casos, tanto el ratón como el teclado son los que ya os he hablado muchas veces de ellos, pero que me tienen flipando, que son los Logitech MX3S y el MX Case. Se trata de, por un lado, un teclado que funciona francamente increíble, que tiene teclas retroiluminadas, que la pulsación de la tecla es súper suave y incita a pulsarla y hace un ruido muy liviano, lo cual, oye, es de agradecer cuando no se trata, como es el caso, de un teclado mecánico. Yo cuando no es un teclado mecánico prefiero que sean muy silenciosas, y eso lo cumple perfectamente este teclado. Al igual que cumple con un requisito, bueno, te diría dos que son muy interesantes. Uno, que tiene 3 memorias de dispositivo, lo cual te permite, oye, pues yo tengo en la memoria 1 mi ordenador MacBook, en la memoria 2 mi ordenador HP de mi trabajo y en la memoria 3 el iPad Pro. De tal forma puedes ir cambiando entre todos estos dispositivos de una manera súper rápida, súper intuitiva y bueno, básicamente pues eso, súper guay. Y luego tiene otra segunda función que es muy guay, que es que puedes personalizar las teclas. Y esto no tanto quizás en el teclado, sino más en su hermano, que es el ratón, se vuelve increíble. Y es que el MX3S, el ratón, puedes configurar y personalizar aplicación por aplicación cómo quieres que se comporte cada uno de los botones del ratón, lo cual hace que, por ejemplo, a la hora de editar vídeo puedes crear comandos de cortar, pegar, retroceder, avanzar. Cualquier tipo de comando que te puedas imaginar lo puedes personalizar para que funcione tocando ese botón del teclado y que obviamente solamente funcione cuando estás usando, por ejemplo, Final Cut, y mientras que si vas a Excel o a Safari o cualquier otra aplicación, ese mismo botón cumpla con otra función totalmente distinta. Pues eso es algo que hace que me encante también el ratón MX3S. Al igual que también este ratón tiene esas 3 memorias que ya os he mencionado alguna vez, que por tanto puedes tener, como os decía, el iPad, el MacBook y mi HP del trabajo memorizados en este ratón, sino que también esta nueva versión, la 3S, es mucho más silenciosa y, oye, ¿por qué no decirlo?, un poquito más ágil de manejar que la versión anterior. Y son dos productos que yo he estado utilizando cuando he querido usar, aunque obviamente han sido las que menos, pero cuando he querido utilizar mi iPad conectado al Studio Display y usarlo como si fuera una especie de ordenador de sobremesa. No sé, una muy buena experiencia gracias a un buen iPad y gracias a dos super productos como son los Logitech MX Case y MX3S. ¿Y David, te estás dejando algo? Sí,
me estoy dejando el iTrapo. No, vale, a ver, sabéis que compré el famoso trapito de limpieza en su día de Apple, pero ya lo tengo estropeado. Y lo que he hecho es adquirir en Amazon un kit que más o menos sale, no recuerdo muy bien, pero como a unos 4 euros cada trapo, porque vienen varios trapos, y te permite tener una bayeta especial para pantallas, en color azul en este caso, para poder limpiar la pantalla. Yo sinceramente siempre llevo un pañito de este tipo en mi mochila de grabar para cuando voy a grabar poder limpiar los productos, o sencillamente cuando ya están sucios, sobre todo de huellas, poder pasarles el trapito y sobre todo no solo limpiarlos, sino hacerlo protegiendo y cuidando de esta pantalla o de las pantallas y que no se estropeen. Como digo y como te decía, absolutamente todo lo que te he enseñado en este vídeo lo tienes en la descripción del mismo para que puedas ir y echar un ojo. Un ojo como el que te recomienda que eches el algoritmo de YouTube a este vídeo, y yo también otro ojo, porque a mí este vídeo me gustó mucho hacerlo, que es este de aquí y que, ojo, yo creo, cuánto ojo, ¿no?, que os va a gustar. Por cierto, no olvides suscribirte. Chao, chao, chao.